La ley Avelino Ciñani Elizardo Pérez es la ley de la educación en Bolivia. Y en este video vamos a hacer un previo análisis sobre todo de las falencias que tiene esta ley al momento de ser ejecutada. También vamos a analizar un poco de lo que ha sido la reforma educativa y cómo ha afectado en la educación estos últimos años en nuestro país. La ley Avelino Ciñani Elizardo Pérez ha sido promulgada el 20 de diciembre del 2010 durante el gobierno de Evo Morales. Esta ley establece que la educación debe ser universal, debe ser gratuita, sin discriminación y para todos y todos los ciudadanos. Sin embargo, al leer y al entender un poco acerca de esta ley, notamos que hay varias falencias dentro de lo que es sus artículos, y vamos a comenzar con el primero, que indica que la educación debe ser gratuita y debe ser universal sin discriminación. Al decir gratuita quiere decir que todos pueden acceder a esta educación. Sin embargo, no toman en cuenta a las personas que están en situación de pobreza, en situación de calle. Lamentablemente el gobierno no cuenta con programas que ayuden a estos pequeños grupos de gente de bajos recursos, y eso ocasiona a que estas personas no puedan acceder a la educación como tal, ya que dentro de los colegios los maestros piden materiales, piden diferentes trabajos para poder rendir en el ámbito académico. Y estas personas de escasos recursos no tienen acceso a este tipo de materiales. Y como ya decía, el gobierno no tiene un programa especial para este grupo, haciendo a que ellos no puedan acceder a la educación y tengan que buscar otras alternativas, ya sea trabajar, ya sea vivir en la calle. Y eso es un problema dentro de nuestra sociedad, tomando en cuenta que la ley indica una cosa, que es la educación es para todos y es gratuita, pero a la vez estas personas no pueden acceder a la educación. Después hay otra parte donde indica que las personas con alguna discapacidad, ya sea física o ya sea mental, también pueden acceder a la educación. Sin embargo, la formación de los maestros no está a la altura o al nivel de este tipo de educación, ya que las personas discapacitadas o las personas que tienen alguna deficiencia tanto física como mental no pueden acceder a un colegio normal, tendrían que acceder a una educación más especializada que se enfoque en el tipo de discapacidad que tiene esta persona. Sin embargo, también el gobierno y las mismas instituciones educativas no cuentan con este tipo de programas para poder incluir y ser inclusivos al momento de dar y enseñar a las personas que tienen este tipo de discapacidad. Por ejemplo, alguna persona que está en silla de ruedas, vamos a poner el ejemplo, que no puede caminar, pero tiene todas sus facultades mentales. Pero lamentablemente las infraestructuras de los colegios no le permiten tener ese acceso, como por ejemplo una rampa de acceso a los cursos y todo eso. Entonces no hay alguien que se ocupe de ese tipo de deficiencias que cuentan en cuestión de infraestructura. Ahora, en cuestión de formación de maestros, los maestros simplemente se rigen por una currícula donde se lleva una serie de temas, una serie de materias, y no hay un apartado, una materia específica para poder aplicarla dentro de lo que es esta persona con discapacidad. Ahora bien, nos vamos a ir al otro lado de lo que es la educación, que son los maestros, los docentes. Los docentes se forman dentro de lo que es la normal superior de formación de maestros, y lo que avanzan en esta institución son materias muy teóricas, lo vamos a poner así. Son demasiado teóricas, tomando en cuenta que hoy en día el acceso al internet y a la tecnología hace a que podamos o las personas puedan aprender mediante el internet.
Entonces, el enfoque de la formación de maestros debería estar especializada o debería estar enfocada más bien al uso de tecnologías, al uso de redes sociales, para poder incluir estos tipos de, bueno, estos materiales, vamos a ponerlo así, para que puedan congeniar con los alumnos y así pueda haber una sinergia de aprendizaje. También otra deficiencia de los maestros en este caso sería que no se les enseña una manera práctica de manejar, por ejemplo, todo un curso, todo un aula. Sí, aparte de lo teórico, a los maestros se les debería enseñar, por ejemplo, liderazgo, manejo de emociones. En el ámbito más básico, no es necesario poder entrometerse a profundidad en estos ámbitos. Sin embargo, es vital que los maestros, que los docentes sepan manejar este tipo de conceptos para poder llevar y para poder dar una mejor explicación de su clase, para poder enseñar mucho mejor y para que así los alumnos puedan tener una formación mucho mayor, mucho más alta y sobre todo que se enfoquen en cultivar la disciplina y la responsabilidad dentro de lo que es el estudio, el aprendizaje, porque lamentablemente hoy en día los padres de familia y esas organizaciones se entrometen demasiado a lo que es la educación, a lo que es la institución educativa como tal, y eso causa que los maestros se priven de ese tipo de enseñanza de liderazgo y de soltura, vamos a ponerlo así, porque están limitados lamentablemente por los padres, ¿no? Y esa sería otra deficiencia porque no se les pone un alto y lamentablemente eso afecta a la educación de las personas, de los niños, de los adolescentes y eso ocasiona a que su rendimiento también baje y su aprendizaje sea menor, ya que si los padres básicamente obligan a los maestros a aprobar, no hay un concepto o una concepción de decir que una persona realmente está aprendiendo, ya sea en el ámbito teórico, no están aprendiendo lo que realmente deberían para poder utilizarlo en una futura carrera, en un futuro trabajo. Entonces esa es una deficiencia muy grande. Y por último vamos a analizar lo que es la infraestructura en cuestión a la educación. Lamentablemente, sobre todo en el ámbito público, en la educación pública, la infraestructura en los colegios, en las escuelas, carecen de varios equipos, de varios laboratorios, y eso es algo que también afecta a la enseñanza. Y por ejemplo, en música, en el ámbito musical, muchas de las escuelas no cuentan con instrumentos para formar una banda, para formar grupos. El profesor, digamos, de música no se enfoca en crear artistas, sino simplemente enseña los himnos, enseña las cosas básicas de cómo tocar un instrumento y bueno, ya el estudiante tiene que verse las maneras de buscar o de aprender eso y lamentablemente eso no se hace como en otros países, por decir. La ley como tal no es mala, tiene muchos fundamentos, tal vez habría que analizarla más a profundidad, habría que aumentar algunos puntos, sobre todo en el ámbito de las personas, por ejemplo, con discapacidad, que no rige como tal una parte donde diga que se debe enseñar de una manera especializada, no se rige. Esta ley ha hecho un cambio muy grande en la educación hoy en día, pero sin embargo tiene demasiadas falencias y al momento de regir la ley, de seguir la ley, no se puede tener una constancia de que todo eso, lo que dicta, está siendo ejecutado. Ahora bien, vamos a hablar acerca de lo que es la reforma curricular, la reforma educativa, en el ámbito, bueno, en la materia de música.
Según la reforma curricular, las materias que se dan al momento de formar a los maestros son materias muy especializadas. Por ejemplo, hay la lectura musical, la escritura, psicopedagogía, didáctica. Sin embargo, al momento de ejecutar la enseñanza, los maestros pareciera que obvían muchas de las materias que a ellos se les enseña, posiblemente por la manera en la que en las escuelas de formación de maestros se les indica cómo deben enseñar. Un maestro debe ver cómo aplicar todo lo que ha aprendido al momento de enseñar, ya sea en un ciclo básico, en la secundaria o tal vez en un instituto. Sin embargo, todo lo que está dentro de la currícula no se enseña a los alumnos, simplemente se les enseña cosas básicas y lamentablemente esto es como un bucle repetitivo donde los maestros enseñan lo mismo y lo mismo, siempre andan enseñando himnos, después enseñan a tocar un instrumento, pero esas no son las bases de aprender música. La base de la música está en la teoría, donde uno debe aprender a leer el pentagrama, donde uno debe aprender a identificar tonalidades, y aprender a ejecutar un instrumento de manera semiprofesional, podríamos decir, y poder, por ejemplo, leer una partitura sin problemas. Tendría que ser, tendría que ser una materia que se debería enseñar, algo así como la materia de lenguaje, por ejemplo, o como la materia de matemáticas, que es una materia, o que son materias troncales, que les van a ayudar a los alumnos cuando ya busquen una vida universitaria o busquen un trabajo. Sin embargo, en el ámbito artístico es por eso que en Bolivia no tenemos artistas de nivel mundial, lamentablemente. ¿Por qué? Porque desde pequeños no se les incentiva a poder ser más, más creativos, a poder ser un poco más analíticos en al momento de ejecutar la música, al momento de componer. Y no es necesario llevar a un nivel académico demasiado superior. Sin embargo, se debería dejar de lado la parte de enseñar solo himnos o solo tocar un instrumento o solo formar parte de la banda y apruebas lo que es la materia. Sino debería enseñarse un poco más, se debería enseñar la teoría, conceptos primordiales que fundamenten una base donde una persona pueda lograr llegar a un ámbito artístico musical de alto nivel. Y bueno, hasta aquí este video. Aún falta mucho por analizar acerca de la ley, de la reforma curricular. Sin embargo, uno tiene que seguir trabajando para poder seguir mejorando en el ámbito educativo, en el ámbito musical y en el desarrollo personal de uno mismo. Mi nombre es Cristian Ledesma, este video es para la materia de didáctica general, dictado por la licenciada Indira Flores en la Universidad Loyola. Muchas gracias.